La araucaria araucana, o pehuen, es un árbol endémico de los bosques templados del centro-sur de Chile y del suroeste de Argentina. Es un árbol reconocido por su alto valor ecológico, económico y cultural, ya que es parte importante de la cosmovisión del pueblo mapuche pehuenche. Es un árbol siempre verde y dioico, lo que quiere decir que puede ser macho o hembra, aunque una pequeña fracción puede ser monoico, es decir, que un mismo árbol tiene características de macho y hembra al mismo tiempo. Vive hasta unos 1000 años y, en algunos casos, un poco más. Puede alcanzar los 50 metros de altura y hasta 2,5 metros de diámetro del fuste. Los bosques de araucaria se distribuyen en zonas bien delimitadas de la cordillera de los Andes, entre los 1000 y los 1600 metros de altura y, en menor grado, en la cordillera de la costa, específicamente en la cordillera de Nahuelbuta, entre los 900 y 1400 metros sobre el nivel del mar. En total, se estiman en 400.000 hectáreas la superficie actual de este tipo de bosque, donde aproximadamente 254.000 hectáreas pertenecen a Chile. La araucaria puede crecer como el único árbol dominante de un bosque, pero suele asociarse con otras especies de árboles, en particular del género Nothofagus, como el roble, el coihue, la lenga o el ñirre. Cuando eso ocurre se conforman subtipos forestales bien característicos. Los bosques de araucaria lenga son la asociación más común en la cordillera de los Andes. Se distribuyen entre los 1000 y los 1600 metros sobre el nivel del mar, cerca del límite altitudinal del bosque, donde araucaria forma un estrato semiabierto codominante a lenga. El hábitat de una especie corresponde al tipo de medio ambiente donde existe y crece. Incluye las condiciones climáticas, topográficas, de suelo e interacciones biológicas presentes. Los factores de alteración de hábitat, dependiendo de su origen e intensidad, pueden generar una inflexión o umbral ecológico, generando procesos de degradación que pueden llegar a ser irreversibles. En la literatura especializada, se han reportado un conjunto de factores de alteración de hábitat en bosques de araucaria que se pueden resumir en los siguientes: el fuego, la ganadería, la cosecha de semillas o piñoneo, la extracción de madera de especies acompañantes como la lenga, la invasión de especies exóticas, de flora y fauna y la subdivisión de la tierra, entre las más importantes. Esta especie evolucionó ya en su estado natural, ya con el fuego. De hecho, dos características típicas de estas especies que están adaptadas al fuego: su espesor de corteza, ya, y la falta, digamos, de ramas, ya. De esa manera se protege y protege al cámbium, que es el tejido que lo genera. Entonces aquí tenemos dos tipos de alteraciones: aquellos fuegos naturales, ¿ya?, ocasionados por rayos, por ejemplo, y los que se producen por incendios antrópicos. Lo importante, ya, es lo siguiente, que los bosques tienen distintas dimensiones. Entonces, cuando los árboles son de pequeño tamaño, es muy probable, ya, que el incendio los afecte. De esta manera, entonces, es muy importante, ya, que la araucaria logre tamaños importantes. De esa manera asegura, ya, su sobrevivencia y, por supuesto, su descendencia. En los bosques de araucaria con lenga, la regeneración podría estar comprometida en el momento de que el hábitat pueda llegar a ser alterado. Dentro de estos factores que podrían influir está el piñoneo y la ganadería. El piñoneo, por un lado, influye en la disponibilidad de semillas y especialmente compromete la regeneración en los años en que la producción de semillas es muy baja. Por otro lado, la ganadería también podría estar afectando la regeneración en estos bosques,
pero ya que el ganado no consume directamente la regeneración de araucaria, lo que podría de alguna manera estar imposibilitando su regeneración son aspectos indirectos como son el pisoteo o la compactación del suelo. La ganadería en sí podría estar afectando la regeneración de otras especies y la invasión de otras especies en estos ambientes. Y uno de los factores de alteración que pudimos identificar fue el aumento de la densidad poblacional que trae consigo una subdivisión de la tierra y un cambio de uso del suelo. Debido al aumento poblacional existe una mayor presión por los recursos, especialmente de sus especies acompañantes, donde la corta de estas especies, ya sea para fines de alimentación, calefacción o cocción de alimentos, genera una alteración de hábitat. La pregunta que uno se hace, ¿hasta qué punto puede ser sustentable en el tiempo, de que estos bosques puedan regenerarse y mantenerse en el tiempo, se puedan conservar con este tipo de alteraciones? Sí, este proyecto es una colaboración de un conjunto de profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y de algunos profesores e investigadores de la Universidad de Padua de Italia. Este proyecto se planteó algunos objetivos que se resumen en 4 líneas principales. Lo primero fue evaluar, identificar y conceptualizar los factores de alteración de hábitat en bosques de Araucaria lenga de la vertiente andina. En segundo lugar, buscamos estudiar la fenología de estos bosques en los últimos 30 años usando imágenes satelitales. En tercer lugar, nos planteamos evaluar la estructura actual, la composición también de esos bosques, su capacidad de regeneración y su crecimiento, para finalmente, en un cuarto objetivo integrado, proponer algunos lineamientos estratégicos para su conservación. Para cumplir los objetivos del proyecto, en primer lugar se seleccionaron una serie de sitios con diferentes niveles de alteración, alto, medio, bajo y sin alteración, a partir de información previamente recopilada, entrevistas y también visitas de prospección a terreno. Una vez en terreno, lo que hicimos fue caracterizar la estructura del bosque en función de la densidad, el área basal, el volumen y la biomasa de las especies arbóreas dominantes. Luego, la regeneración la evaluamos en función de la densidad por especie, también su densidad dependiente de la distancia al árbol madre, y en cuanto al sotobosque, lo caracterizamos en función de las especies presentes, el origen de ellas, si eran exóticas o si eran nativas, y también la cobertura que tenían en el bosque. Por último, para reconstruir la historia del sitio, utilizamos tarugos de incremento para hacer cronologías, y en ellas evaluamos el crecimiento de los árboles de cada uno de los sitios en función del nivel de alteración. Y también, utilizando imágenes satelitales, construimos series temporales con las cuales estimamos la fenología de los diferentes sitios en función de la fecha en la que se producía el inicio, el final de la temporada y también la duración de temporada de crecimiento de los diferentes sitios. Con toda esta información la analizamos en conjunto y finalmente generamos los lineamientos estratégicos para la conservación del bosque. Los hallazgos de la investigación se pueden resumir en los siguientes puntos. Se comprobó que los diferentes niveles de alteración analizados afectan de manera proporcional a la estructura, distribución de tamaños, fracción de claros y participación de las especies nativas en los bosques de Araucaria lenga. Con bajos niveles de alteración se mantiene la distribución diamétrica J inversa, que asegura la existencia del bosque multietáneo, característico de los bosques de Araucaria. Se registró regeneración de Araucaria y lenga en todos los niveles de alteración. Sin embargo, para lenga se encontraron diferencias en la abundancia de plantas por clase de altura. En general, en sitios con mayor presencia de ganado, aumenta la proporción de individuos de menor altura que se mantienen así debido al continuo ramoneo. Esta actividad no tiene mayor efecto sobre las plántulas de Araucaria.
Alteraciones o intervenciones silvícolas de baja intensidad promueven la riqueza de especies ya que provoca una mayor heterogeneidad vertical y horizontal del bosque. Pero al continuar aumentando el nivel de alteración, también aumenta la proporción de especies introducidas. Del análisis de los crecimientos radiales y considerando la variación no asociada a la temperatura y la precipitación, es posible relacionar anomalías desalineadas con el clima, asociadas a eventos o perturbaciones locales en tiempo y espacio. Algunas de ellas ligadas a aperturas del bosque como fajas de madereo se traducen en crecimientos mayores al esperado solo por influencia climática. La situación actual de los bosques indica que, con perturbaciones de baja intensidad, manteniendo la estructura de tamaños referencial, se tienen tasas de regeneración que aseguran la continuidad de los bosques. Esta condición se presenta en terrenos manejados por comunidades pehuenches desde tiempos ancestrales. Sin embargo, por cercanía de centros poblados, la subdivisión de la propiedad y la presión de uso asociada, por ejemplo, ganadería, piñoneo y leña, este equilibrio tiende a perderse. Es fundamental establecer programas de evaluación ambiental bajo el concepto general de manejo forestal sostenible, considerando de manera explícita la cosmovisión del pueblo pehuenche.